Televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Hoy es 31 de agosto del 2020, despidiendo este mes ya. Soy Felipe Acevedo y bajo la dirección de José Alberto Tejada los acompañamos durante este espacio para que se den cuenta qué es lo que está pasando en el territorio nacional y por supuesto con información vital para ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado vía Skype quien nos va a hablar un poco acerca de un tema que sigue siendo tendencia y que hoy abrimos los micrófonos y las cámaras para que nos cuente un poco cómo va el proceso. Estaremos hablando sobre la alerta y preocupación porque se quedó sin validez el fallo de tutela ya ganados por la salud. Es un tema bastante amplio y hoy queremos indagar un poco con él, con nuestro invitado. Él es Alexander Mesa, coordinador de asesorías de AD Honorem y de la red del Centro Oriental de Personas con Discapacidad. Y ustedes ya en pantalla lo están observando. Alexander, feliz mañana, bienvenido al informativo Nuestra Gente. Chévere que nos acompañe hasta ahora para que nos saque de dudas y por supuesto nos cuente qué está pasando con esta situación. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación a usted y a todos los televidentes. Es un gusto tenerlo con nosotros. Ya hace varios días nosotros hemos venido indagando, hablando y por supuesto hoy quiere que nos cuente un poco sobre esta situación. Tiene los micrófonos y las pantallas habilitadas. Hablemos, denos un intro para que la gente sepa de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que está pasando. A ver, para ponerle en conocimiento a toda la ciudadanía, actualmente en Colombia existen cientos de miles de ciudadanos que ya tienen tutelas ganadas por salud, pero estos fallos de tutela van a quedar sin validez y sin efectos jurídicos por un vacío o limbo jurídico que se ha dejado en unos artículos de un proyecto de ley que es el 010 del 2020 Senado y que fue radicado ahorita el 20 de julio por el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y por el partido Cambio Radical. ¿Desde cuándo empezó a sentir que los fallos se iban a terminar? ¿Desde cuándo se viene presentando esta situación en Colombia? No, muy simple. Lo que pasa es que con este proyecto de ley, vuelvo y reitero, el 010 de 2020 Senado, en sus artículos 6, 16 y 17, dejó ese vacío limbo jurídico porque por ninguna parte de esos tres artículos especifica que las antiguas EPS, que ahora con ese proyecto de ley se van a convertir en aseguradoras de salud, deben de heredar o ser receptoras de los fallos de tutela. Alexander, ¿con qué bases hacen este tipo de propuestas para terminar los fallos de tutela? ¿Con qué base argumentan ellos? A ver, en el artículo 6, ellos dicen que las EPS se convierten en aseguradoras de salud. En el artículo 16 de ese proyecto de ley habla de que las empresas promotoras de salud ajustarán su atención legal a administradoras de salud. Y en el artículo 17 habla del depuramiento en salud, donde dice que por una única vez las EPS se pueden fusionar, escindir o liquidar y convertirse en aseguradoras de salud. Y en ninguno de esos tres artículos especifica que esa EPS, al convertirse en aseguradora en salud, debe heredar o ser receptora de los fallos de tutela de sus antiguos afiliados. Alexander, es un tema bastante amplio, pero hagamos un paréntesis. Yo quiero que me cuente quién es Alexander Mesa. ¿Hace cuánto está firme contra estas situaciones que se vienen presentando a diario en nuestro país? Yo ya llevo 23 años en situación de discapacidad física por lesión medular. Y resulta que aquí a la mayoría de los ciudadanos, así como yo, por el sistema de salud tan malo, nos toca volvernos o abogados o aprender de normas, ya sea a uno como usuario o a los familiares, porque reiterativamente el sistema de salud le pone trabas a las personas. Usted mencionó un punto que es bastante fundamental para muchas personas. El sistema de salud es bastante malo. ¿Qué le ha pasado a usted como ciudadano, como usuario y qué ha visto con sus, de pronto, compañeros a la hora de acceder a un sistema de salud? A ver, como le vuelvo a decir, a uno como usuario le toca estar a cada rato impetrando tutelas y sus consecuentes. O sea, los consecuentes de las acciones de tutela son los incidentes de desacato, las denuncias penales
ante Fiscalía por fraudes a resolución judicial y sus solicitudes a la Supersalud para que haga cumplir los fallos, las nuevas sentencias de la Supersalud que ya puede fallar como un juez con base en la ley 1949 del 2019 y cosas así. Entonces, como le digo, todo eso va a quedar sin validez por ese proyecto de ley. Alexander, cuéntenos un poco acerca del Centro Oriental de Personas con Discapacidad. ¿Está aquí en Cali o es a nivel nacional? O sea, yo vivo aquí en Cali, pero esa funciona a nivel nacional en la parte oriental de Colombia. Volvamos al tema de las tutelas, del fallo de tutelas. ¿A quién perjudica este tipo de ley? Eso es un proyecto de ley que, si se convierte en ley con ese vacío limbo jurídico, va a perjudicar a toda la ciudadanía colombiana, en especial a los que ya tienen fallos de tutela ganados por salud. ¿Por qué reitero eso? Actualmente, si un usuario va a su EPS con su fallo de tutela, la EPS le tiene que entregar todo lo que ordene el fallo de tutela. Pero al haber dejado ese vacío limbo jurídico en ese proyecto de ley, y si eso se llega a convertir en ley, ¿qué va a pasar? La EPS, cuando usted vaya a la EPS, le va a decir: venga, señor Pepito Pérez, cuando nosotros éramos EPS, sí estábamos en la obligación de cumplir con los fallos de tutela que usted tenía allí. Pero ahora, como ya nos convertimos en aseguradoras en salud, ya no estamos en la obligación de responderle por eso. Entonces, ¿qué le toca hacer al usuario? O nuevamente arrancar de cero y meter tutelas, o ir ante un juez para hacer válido eso. Entonces, ese es el gran problema con ese proyecto de ley. O sea que, para entender un poco más el tema, si están inhabilitados este tipo de tutelas, empezarían de cero nuevamente con la EPS a buscar por sus propios medios quién le resuelva. Vuelvo y te aclaro, si las EPS se convierten en aseguradoras en salud, ellos le van a decir al usuario: cuando éramos EPS, con la antigua ley, sí estábamos obligados a responderle por sus fallos de tutela, pero ahora con la nueva ley ya nos convertimos en aseguradoras y por ninguna parte dejó estipulado que tenemos que heredar o ser receptoras de esos fallos. Entonces, ahí es el perjuicio, porque va un usuario a la EPS y le van a negar todo porque ya se convirtió en aseguradora y le toca nuevamente arrancar de cero y volver a meter tutelas. Alexander, ¿cuál es el número del proyecto para tenerlo en cuenta? Creo que por ahora usted lo ha mencionado 2 veces, pero reconfirmemos este tipo de situación para nuestros televidentes. El proyecto de ley está identificado como el 010 del 2020 al Senado y fue radicado ahorita el 20 de julio cursante, cuyos autores son el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y el partido Cambio Radical, que lo presentaron acompañados del ministro de Salud, y fueron los senadores Fabián Castro Suárez y Abraham Carlos Jiménez del partido Cambio Radical, pero eso es originario de ellos, como partido, de toda la bancada. ¿Quién los está apoyando para que esto no suceda? ¿Quién les ha brindado el apoyo a ustedes hoy en día? A ver, yo vi el vacío limbo jurídico que estaba quedando en ese proyecto de ley, entonces yo analicé bien la información antes de darla a conocer, y entonces comencé hablando con organizaciones médicas, defensoras de derechos de los pacientes, y estas personas que representan esas asociaciones, a su vez, verificaron la información que yo les di y confirmaron que efectivamente sí van a quedar sin validez y sin efectos jurídicos esos fallos de tutela. Ahora, no solamente encontraron ese inconveniente, sino muchos otros más, y a raíz de ello están pidiendo ya el hundimiento o archivo definitivo de ese proyecto de ley para que no pase. Sabemos que es una situación bastante compleja y complicada en este territorio, y especialmente
con el sector que lo viene manejando y que está diciendo que no se debe aprobar este proyecto. ¿Cómo han recibido sus compañeros, las personas que se ven beneficiadas con este tipo de tutelas, pero que hoy en día ya están en riesgo de perderlo? ¿Qué comentarios ha recibido usted? No, pues preocupación por parte de toda la ciudadanía, porque esas tutelas ya ganadas por salud por los ciudadanos se puede considerar como derechos adquiridos. Y la Constitución en su artículo 58 dice textualmente que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos ni vulnerados por normas o leyes posteriores. Y el ministro de Salud y Cambio Radical con ese proyecto de ley están pasando en este momento por encima de la Constitución. Alexander, usted hace un llamado. ¿A quién en especial? ¿A quién va dirigido ese llamado que hoy, a través de nuestra gente y por supuesto de este medio, usted quiere brindarle esa comunicación, esa información? ¿Para quién va dirigido ese llamado? En especial a todos los congresistas de Colombia, para que le exijan al ministro de Salud que pare esa situación, o sea, que pare ese proyecto de ley, o lo hunda o lo archive para no perjudicar a toda la ciudadanía. O en caso de que decidan no hundirlo o no archivarlo, pues que lo modifiquen y que adicionen un artículo nuevo, como 18, o sin un parágrafo nuevo al artículo 17 ya existente, de que consiste que en el evento de que las EPS, al convertirse en aseguradoras de salud, deben de heredar o ser receptoras de los fallos de tutela de sus antiguos afiliados. Alexander, vamos a hacer una pequeña pausa a comerciales, pero regáleme de pronto un número donde la gente que los está escuchando y quiere hablar, quiere participar, los quiere apoyar y por supuesto escuchar este llamado. ¿Qué número tiene habilitados? ¿Qué redes sociales? Para hacer una pausa y ya regresamos a seguir hablando. El número telefónico fijo mío en Cali es 665-1766 o el celular 312-703-7629. Ya volvemos con Alexander Mesa, coordinador de asesorías ADE Honorem, de la red del Centro Oriental de Personas con Discapacidad, que hoy nos está hablando sobre este tema y yo sé que muchos se están sintiendo identificados y quieren saber más. Ya volvemos con nuestro invitado, esto es el informativo de Nuestra Gente, hoy lunes, inicio de semana. Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo.
Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Seguimos en el informativo en esta mañana de lunes, inicio de semana, y a través del Canal 2 ustedes se dan cuenta qué está pasando en el territorio nacional. Alexander Mesa, coordinador de asesorías ADE Honorem de la Red del Centro Oriental de Personas con Discapacidad, nos está acompañando vía Skype. Ya nos ha dado un buen material de información para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en esta parte y por supuesto con este tipo de personas. Alexander, pero ¿qué normas violan este proyecto de ley? ¿Qué normas están violando si lo llegan ya a firmar en su totalidad? A ver, actualmente en Colombia, antes de que se radicara ese proyecto de ley, están vigentes el artículo 2.1.11.10 del decreto 1424 del 2019, que especifica que en el caso de servicios y tecnología autorizados no financiados con cargo a la UPC, la EPS receptora garantizará la continuidad del tratamiento, asimismo deberá continuar prestando los servicios y tecnologías ordenados por autoridades administrativas o judiciales. Eso, en palabras más castizas y sencillas, significa que ahí está la obligación dada por ese decreto a las EPS de que deben de heredar o ser receptoras de los fallos de tutela de sus antiguos afiliados. Y adicionalmente, el artículo 2.1.7.17 del decreto 780 del 2016 también estipula lo mismo, que las EPS deben de ser heredar o ser receptoras de esos fallos de tutela de sus antiguos afiliados. Y esas son las normas que está violando el ministro de Salud y Partido Cambio Radical, la está desconociendo y violando. ¿Por qué cree usted que se va a realizar este proyecto de ley en Colombia? ¿Cuál sería el objetivo por parte de ellos? A ver, el ministro de Salud y el Partido Cambio Radical, en un programa de televisión que fue Noticias 1, emitido el 25 de julio, le quieren vender este proyecto a toda la opinión pública colombiana como la panacea del sistema de salud, diciéndoles que las EPS se acaban y que todo el personal médico va a ser contratado de manera directa y no por prestación de servicios ni cooperativas. Así se lo quiere vender a la opinión pública, pero soterradamente y de manera oculta tiene una segunda intención, como es dejar sin validez los fallos de tutela, perjudicando a toda la ciudadanía y favoreciendo el negocio de las EPS. O sea que, en su opinión, todo sería prácticamente un negocio lo que se estaría realizando si aprueban este proyecto de ley. Sí, si lo aprueban así como está, con esos vacíos o limbos jurídicos, los beneficiados son las EPS porque hacen un gran negocio y se perjudica a toda la ciudadanía. Alexander, ¿cuántas personas, si tiene de pronto unos números exactos de personas que se ven de pronto ininterrumpidas con este tipo de tutelas, que se ven afectadas con este tipo de proyecto de ley en Colombia? ¿Tiene de pronto ese dato? Cifra exacta no tengo, pero sí le puedo decir que en Colombia existen cientos de miles de personas, no solo con discapacidad, sino menores de edad, mujeres, adultos mayores, que ya tienen fallos de tutela ganados, en especial con fallos integrales y personas que tienen enfermedades catastróficas, que en caso de que esas tutelas queden sin validez, quedarían perjudicados de por vida. Usted dio punta a una pregunta que usted nos puede asesorar porque usted conoce mucho más del tema y estamos nosotros para aprender. Cuando decimos personas con discapacidad, no solamente son físicas. Sí, existen personas con discapacidad física, visuales, que son los ciegos o de baja visión, los auditivos, que son los sordos, las personas con discapacidad mental o que tienen síndrome de Down, sino que generalmente el término correcto es persona con discapacidad y posteriormente le adhiere o le adiciona el tipo de discapacidad de la persona.
pero en este momento con el censo, el último censo que hizo el año, más o menos en Colombia hay como 3.500.000 de personas con discapacidad en Colombia. Alexander, cada vez vamos conociendo más este tema. De verdad que es muy importante saber qué está pasando con este tipo de tutelas y cómo este proyecto podría afectar a cientos de personas. Alexander, contanos, sabemos que nos diste tu opinión y que esto tiene un trasfondo, pronto sea un negocio. ¿Qué más crees que oculta este proyecto de ley? A ver, otro objetivo en mi opinión personal, la cual es subjetiva, yo analizando ese proyecto de ley, lo que busca el ministro de Salud y Cambio Radical es replicar el modelo de salud estadounidense. En ese modelo de salud, allá no existen las tutelas ni nada por el estilo. Allá cada quien paga su plan de salud de acuerdo a su capacidad económica, pero allá hay un problema, que si tu capacidad económica no da para pagar ciertas cosas, hasta ahí te llega. Te pongo un ejemplo sencillo, de dos películas, una llamada Prueba de Fuego y la otra que es Proyecto Power. Ambas se pueden ver en Netflix, y en la película Prueba de Fuego, en los primeros 4 minutos, allí habla la protagonista y ella le dice a una amiga que le tocó ponerse a trabajar, que porque su plan de salud no le alcanza a cubrir una silla de ruedas o una cama hospitalaria para su mamá. Y en la otra película que se llama Proyecto Power, una de las 3 protagonistas es una menor de edad que vende droga, pero ella le dice al otro protagonista que a ella le tocó ponerse a vender droga porque ambas no tienen ni plan de salud ni seguro médico, y ella le tiene que comprar las medicinas a su mamá y reunir dinero para pagarle una cirugía. Entonces, ese es el modelo de salud que, reitero, quiere replicar el ministro de Salud con ese proyecto de ley, dejando sin validez las tutelas. Usted ha tocado un punto que también hay que resaltar, y es cómo las personas que utilizan el sector salud, que no se ven muy beneficiadas, y que esta película es un ejemplo, cómo hacen para los recursos, porque sabemos que no todos tienen sus beneficios con la parte de salud y necesitan buscar por otras partes sus accesorios, su silla de ruedas, sus tratamientos. ¿Cómo se está efectuando en la actualidad aquí en Colombia con este gremio? No, como tal, vuelvo y le reitero, por ejemplo, personas con discapacidad que ya tengan tutelas ganadas por salud, por el tema de sillas de ruedas, cojines antiescara, colchonetas, al quedar sin validez las tutelas, ya esos elementos que usted ya tenía ganados por la tutela ya no se los volverían a entregar. ¿Y los que no tienen tutela, cómo hacen? Ahí esas personas, en este momento, antes de que se apruebe ese proyecto de ley como ley, pues la ruta normal es que van a su EPS, le hacen un derecho de petición, y si la EPS les niega el servicio o la medicina o el elemento médico, pues le toca meter tutela. O sea, desafortunadamente aquí en Colombia tocas a las malas, como se dice coloquialmente, y cuando uno dice a las malas es que a uno le tocas o a los ciudadanos les toca impetar tutela, porque esa es la única manera que le responden las EPS. Alexander, ¿cómo está viendo usted el panorama entonces a unos años próximos con esta situación? Pues la situación se está complicando, porque como le digo, cada día los funcionarios de gobierno, como el ministro de Salud, uno ve que ellos, en vez de mejorar, lo que hacen es ir de para atrás. ¿Y qué es lo más irónico? Mire que este proyecto de ley lo radicaron el 20 de julio de este año, en plena época de pandemia. Y resulta que cuando uno llama a los despachos de los congresistas, ahí nadie atiende. Pero sí tienen unos números de extensión y, como digo, nadie atiende. Y el problema es que al no atender, usted no les puede decir a los congresistas, vea, pasa esto, esto y esto, o sea, que queda bloqueado. Entonces, en este momento, si una persona o un ciudadano no tiene los celulares personales, ya sea del congresista o de los asesores de su unidad de trabajo legislativo, no puede hacer nada. ¿Y qué es lo peor? Yo no sé si se dieron cuenta recientemente
que a todos los congresistas le aprobaron un auxilio de conectividad por trabajar en la casa como de 14 millones. Entonces, lo mínimo que podía hacer el Congreso es redireccionar una de sus extensiones telefónicas para que la persona pueda tener contacto con ellas y explicarle esas problemáticas o inconvenientes que están pasando ahora. Es una forma de asesoría que me parece muy bien que estén muy pendientes. Vamos a colocar de fondo un video y también vamos a escucharlo donde ustedes prácticamente, y Alexander muy amablemente me lo ha enviado para que conozcamos esa situación que sigue agobiando a muchas personas y que a través de las redes sociales se siguen compartiendo y otros tienen su opinión, otras personas tienen otras opiniones. Ya se lo vamos a compartir para que ustedes escuchen. Alexander, a propósito del Centro Oriental de Personas con Discapacidad, ¿vienen actividades próximas que tienen ustedes para realizar? ¿Se van a seguir reuniendo? ¿Van a alzar su voz? ¿Qué tienen planeado? O sea, en este momento nosotros estamos intentando que cada quien, como pueda, trate de conseguir o poner en conocimiento esto en diferentes medios de comunicación, tanto regionales y nacionales, para que esto llegue a más gente y se den cuenta de esa problemática con respecto a este proyecto de ley. Y a su vez, nosotros acá en la red central de personas con discapacidad casi mantenemos pendientes de otros proyectos de ley que tengan que ver con discapacidad, ya sea en todo su articulado o en parte de sus artículos, para especificarle a las personas que hagan sus proposiciones o modificaciones o los articulados cuando se vea algún perjuicio o para mejorarlos. Ya vamos a recordar las redes y por supuesto el número telefónico. Hagamos algo, escuchemos y observemos uno de los fragmentos que nuestro invitado nos ha compartido y que hoy queremos contarle a ustedes, televidentes del Canal 2 y por supuesto del informativo. ¿Qué está pasando con este proyecto de ley? Contemos un poco más. Gracias, Daniel. Bueno, nosotros creemos que la reforma debe basarse en la atención primaria en salud, en la promoción y el mantenimiento de la salud de las personas, más allá del tratamiento de la enfermedad y enfocar los recursos del sistema solamente al tratamiento de la enfermedad. Y en ese sentido, estamos absolutamente en desacuerdo con el proyecto de ley presentado, el 010 del 2020. Uno, porque no desarrolla la atención primaria en salud y mantiene el tratamiento de la enfermedad. Dos, porque pretende sancionar a quienes no tengan el autocuidado que está bien que las personas debamos autocuidarnos, pero que el sistema pretenda sancionarlos o tener un enfoque punitivo a quienes no se cuidan, incrementando cuotas moderadoras, por ejemplo, nos parece que es abiertamente regresivo en derechos. Y tercero, que es lo que más nos preocupa de este proyecto, al cambiar la denominación o eliminar las EPS y traer unas nuevas aseguradoras, hemos denunciado y hemos generado una voz de alerta respecto de los fallos de tutela que están vigentes a favor de los pacientes. Porque si se cambian las EPS por otras administradoras, estas nuevas personas jurídicas van a salir a decir que ese fallo de tutela obligaba a otra empresa que ya no existe a cumplir con unos servicios y unos beneficios y a nosotros no nos obliga. Entonces, la seguridad jurídica de los fallos de tutela de esos pacientes que ya ganaron y que tienen prestaciones derivadas de esas órdenes judiciales nos preocupa mucho. Por eso hemos solicitado el archivo definitivo de ese proyecto. Ahí estaban ustedes escuchando qué es lo que está pasando con este proyecto de ley. Alexander, volvemos con usted. ¿Quién estaba hablando allí y quién argumentaba este tipo de opiniones? Esa información, como se la he mandado a personas que representan organizaciones de defensoras de derechos de salud de los pacientes. Ahí en el último video, allí estaba hablando Francisco Castellanos, que él es el representante legal de la organización Defensa del Paciente en Bogotá, y él también ya certificó y ratificó esa preocupación y alerta mía de que los fallos de tutela quedarán sin validez en Colombia con ese proyecto de ley. Alexander, aprovechemos este espacio y hágase llamado directo a las personas que de pronto no saben, están conociendo y que deben de pararse firme frente a esta situación. Listo. A ver,
En el caso de las personas con discapacidad, para evitar ese perjuicio, ¿qué deben de comenzar a hacer? Exigirle a Jairo Klopatowski, el consejero presidencial para la discapacidad, y a los 7 representantes de igual número de discapacidades dentro del Consejo Nacional de Discapacidad que se pronuncien al respecto y eviten ese perjuicio. Segundo, que cada ciudadano colombiano, o si no las personas con discapacidad, juntos con sus familiares y amigos, se pongan en contacto directo en su respectivo departamento o municipio y hablen con los congresistas y le pongan en conocimiento esa problemática para evitar que ese perjuicio a toda la ciudadanía. Esas serían como las dos opciones para evitar un perjuicio mayor y ir abarcando más, que lo conozca más gente. Y ahora sí las redes y el número para que la gente lo contacte, y si quiere saber más de este proyecto, qué es lo que está pasando, cuáles son los perjuicios, pues para que les cuente un poco, ¿cuáles son las redes sociales? A ver, en este momento en el perfil público de Facebook de Lucumí.Charabiafara, ahí aparece toda la información completa con respecto a esa alerta y preocupación de ese proyecto de ley. Eso incluye las proposiciones y las opciones que deben de hacer cada ciudadano, incluyendo las personas con discapacidad, para evitar ese perjuicio. Incluso en esa misma fecha, 29 de julio, en ese muro público de Facebook, ahí encontrarán desglosadas los 3 artículos del proyecto de ley tal como están, y a su vez se transcribe también la proposición y las normas que está violando el ministro de Salud y Cambio Radical. Alexander Mesa, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el informativo Nuestra Gente en este inicio de semana contándonos de esta situación. Ya sabe que queda cordialmente invitado para que nos cuente cómo va el proceso y qué es lo que está pasando en días próximos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero que esto llegue a más personas para, reitero, no solamente para evitar ese perjuicio a toda la ciudadanía, sino dejar algo en claro, que no se puede aprovechar la época de pandemia para radicar proyectos de ley que perjudiquen la ciudadanía. Así es, no se pueden aprovechar situaciones para beneficiar a unos y dejar por fuera a otros. Alexander, gracias. Continúen ustedes con la programación del Canal 2. Este fue un fragmento del informativo Nuestra Gente, donde hablamos sobre esta situación actual en el país. Nos despedimos. Ya saben que la cita es a las 8 de la mañana todos los días a través del Canal 2 con el informativo Nuestra Gente. Quien les habla, Felipe Acevedo. Chao. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.